Dios habla con Arjuna, el Bhagavad Gita, introducción por Paramahansa Yogananda. El relato épico acerca de los Kurus y los Pandus. Como introducción a la presente exposición del Gita, no es menester narrar el extenso relato del Mahabharata, cuyo contenido es sumamente simbólico, en el cual se sitúa el discurso entre Krishna y Arjuna. No obstante, se hará un breve resumen que describa algunos de los principales personajes y acontecimientos a fin de contar con una base que muestre el propósito alegórico que expresó su autor Vyasa. La historia que narra el Mahabharata comienza 3 generaciones antes del nacimiento de Krishna y Arjuna, en época del rey Shantanu. La primera esposa y reina de Shantanu fue Ganga, la personificación del sagrado río Ganges. Ella dio a luz 8 hijos, pero tomó a los 7 primeros y los sumergió en las sagradas aguas del Ganges. El 8º hijo fue Bhishma. Ante los ruegos de Shantanu, se le permitió a Bhishma permanecer en el mundo, pero como consecuencia de ello, Ganga misma se sumergió en la sagrada corriente de la cual ella era una personificación. Con el tiempo, Shantanu desposó a su segunda reina, Satyavati, con quien engendró 2 hijos. Chitrangada y Vichitravirya, que murieron sin dejar descendencia. Chitrangada falleció cuando era apenas un niño, en tanto que Vichitravirya, al morir, dejó 2 reinas viudas, Ambika y Ambalika. Antes de su matrimonio con Shantanu, Satyavati era la hija de un pescador. Debido a una maldición, Satyavati hedía tanto a pescado que nadie podía acercársele, ni mucho menos considerar la posibilidad de desposarla. Sintiendo compasión por ella en su aflicción, el sabio Parasara la bendijo no solo con un hijo, que no era otro que Vyasa, sino también con la gracia de que a partir de entonces irradiaría belleza y emanaría la fragancia del loto. Vyasa, por consiguiente, era medio hermano de Vichitravirya. A fin de que la sucesión del trono no quedase truncada por el hecho de que Vichitravirya no tenía sucesor, se invocó la ley del reino por la cual un hermano podía engendrar progenie en favor de un hermano que no tuviese descendencia. Se persuadió a Vyasa para que cumpliese ese papel. De Ambalika nació Dhritarashtra. Desposó ciego de nacimiento, y de Ambalika, Pandu. Dhritarashtra desposó a Gandhari, quien por respeto a su esposo ciego colocó una venda sobre sus propios ojos y compartió así la oscuridad de su consorte a lo largo de toda su vida matrimonial. Tuvieron 100 hijos. El mayor de ellos,
Duryodhana. Con el transcurso del tiempo se convirtió en el rey regente en representación de su padre ciego. Dhritarashtra también tuvo un hijo de Vaishya, su segunda esposa. Pandu tuvo dos esposas, Kunti hermana de Vasudeva, el padre de Krishna, y Madri. Pandu había sido objeto de una maldición por haber dado muerte accidentalmente a un sabio durante una expedición de caza. Si abrazaba a una mujer, moriría. Así pues, todo parecía indicar que él y sus dos reinas quedarían sin descendencia. Pero Kunti reveló entonces que antes de su matrimonio con Pandu, había sido bendecida con un poder milagroso. Impresionado por su piedad y su dedicado servicio, un sabio le había concedido 5 mantras con los cuales ella podría tener hijos de cualquier dios a quien ella eligiera invocar. Cuando Kunti le habló de sus mantras a Pandu, él le rogó que los utilizara. Ella le dio 3 hijos: Yudhishthira, Bhima y Arjuna, como resultado de invocar respectivamente a los devas, Dharma, Vayu e Indra. Como Pandu deseaba que Madri también tuviese un hijo, le pidió a Kunti que le diese a ella el sagrado mantra restante. Habiendo obtenido el mantra, Madri invocó a los devas gemelos, los Ashvins, y como consecuencia tuvo hijos gemelos, Nakula y Sahadeva. Los 5 príncipes Pandavas y los 100 descendientes Kauravas fueron criados y educados juntos bajo la tutela de su preceptor Drona. Arjuna superaba a todos en destreza, ninguno podía igualársele. Entre los Kauravas comenzaron a anidar entonces los celos y la enemistad contra los Pandus. Duryodhana se sentía molesto por la posición que ocupaba Yudhishthira como legítimo heredero al trono, por lo que conspiró reiterada pero infructuosamente para destruir a los Pandus. En una compleja ceremonia denominada Svayamvara, celebrada por el rey Drupada, a fin de elegir esposo para su hija Draupadi. Drupada estableció como condición que la mano de su hija solo le sería entregada al príncipe que pudiera tensar la cuerda de un gigantesco arco provisto para la ocasión y acertar con éste en el ojo de un blanco móvil colgado e ingeniosamente disimulado. Los príncipes de tierras cercanas y lejanas probaron y fallaron en sus intentos, incluso por alzar el arco, en tanto que Arjuna lo logró fácilmente. Cuando los 5 Pandavas regresaron al hogar, su madre Kunti los oyó acercarse a la distancia y supuso que habían ganado algún trofeo. Así que les dijo desde lejos que debían compartir equitativamente sus ganancias. Como la palabra de una madre debe ser honrada, Draupadi se convirtió
en la esposa de los 5 hermanos. A cada uno de ellos le dio un hijo. Con el correr del tiempo, la disputa entre los Kurus y los Pandus por el control del reino alcanzó un punto culminante. Duryodhana, consumido por los celos y un malsano deseo de supremacía, urdió un astuto plan, un juego de dados fraudulento. Mediante un inteligente ardid tramado por Duryodhana y su malvado tío Shankuni, experto en engaños y traición, Yudhishthira fue derrotado una y otra vez al lanzar los dados hasta perder su reino, perderse a sí mismo, perder a sus hermanos y finalmente a su esposa, Draupadi. De este modo, Duryodhana arrebató el reino a los Pandus, los envió al exilio y en los bosques por 12 años, y los condenó a que una vez finalizado ese plazo y durante un año más, vivieran de incógnito y sin ser reconocidos. Si después de transcurrido ese lapso aún seguían con vida, podrían retornar y reclamar su perdido reino. En el momento acordado, los bondadosos Pandus, habiendo cumplido con todas las condiciones establecidas para su exilio, regresaron y reclamaron el reino. Los Kurus, sin embargo, se negaron a desprenderse ni siquiera de una franja de territorio del tamaño de una aguja. Cuando la guerra se tornó inevitable, Arjuna, por parte de los Pandus, y Duryodhana, por parte de los Kurus, acudieron a Krishna en busca de ayuda para sus respectivos bandos. Duryodhana llegó primero al palacio de Krishna y se sentó descaradamente en la cabecera del lecho en el que Krishna aparentando estar dormido, descansaba. En cambio, Arjuna, tras su llegada, se quedó humildemente de pie, con las manos unidas en señal de reverencia, a los pies de Krishna. Por lo tanto, cuando el avatar abrió los ojos, fue Arjuna a quien vio primero. Ambos príncipes le solicitaron que se pusiera de su lado en la guerra. Krishna estipuló que su imponente ejército estaría a disposición de uno de los bandos, mientras que el otro bando podría contar con él mismo como su consejero personal. Aun cuando no portaría armas durante el combate. Se le concedió a Arjuna elegir primero. Sin dudarlo, sabiamente, eligió a Krishna mismo. En cambio, el ambicioso Duryodhana se regocijó de haber obtenido el ejército. Antes del comienzo de la guerra, Krishna actuó como mediador con el fin de que la disputa se resolviera de manera amigable. Viajó desde Dwarka hasta Hastinapura, la capital de los Kurus, con el propósito de convencer a Dhritarashtra, Duryodhana y los demás Kurus de que devolvieran a los Pandavas su legítimo reino. Sin embargo, ni siquiera él pudo conmover a Duryodhana.
enloquecido por el poder, o a sus seguidores para que aceptasen una solución justa, de modo que se declaró la guerra. El campo de batalla en el que tuvo lugar esta guerra fue Kurukshetra. El primer verso del Bhagavad Gita comienza en vísperas de esta batalla. Finalmente, quienes obtuvieron la victoria fueron los Pandus. Los 5 hermanos gobernaron con nobleza bajo el reinado de Yudhishthira, el mayor de ellos, hasta que al término de sus vidas se retiraron al Himalayas y allí entraron en el reino celestial.